En esta ocasión te daremos información acerca del sistema penal acusatorio, un sistema de justicia nuevo en todo el país. Nuestro compañero Jonathan Gutiérrez, a las afueras del Palacio de Justicia de los Juzgados Penales, se entrevistó con algunas personas que ya han estado en audiencias orales, quienes nos platican cómo vivieron su experiencia y nos dan su opinión al respecto. Te presentaremos una entrevista realizada por Mariana Brandi al magistrado Ángel Mario García Guerra, titular de la 12ª Sala Penal, que nos platicará sobre los mitos y realidades de los juicios orales penales, cuáles fueron los principales cambios surgidos a raíz de la transición a un sistema de corte acusatorio y nos responderá algunas dudas sobre la percepción que ha tenido la sociedad desde su implementación. Esto es Tribunal a tu alcance, comenzamos. Les agradecemos infinitamente que nos permitan llegar a sus hogares. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablar del sistema penal acusatorio. Vemos, Antonio, cómo hay mucha inquietud en la sociedad acerca de si este sistema genera impunidad o no. ¿Tú qué crees? Bueno, pues vamos a ver la percepción de la gente a través del reportaje que nos preparó nuestro compañero Jonathan Gutiérrez. Vamos contigo, Jonathan. Con motivo de las reformas al sistema de justicia penal, las audiencias ahora se llevan a cabo de forma oral y pública, y los encargados de llevar a cabo las mismas son los juzgados de control. Acompáñenos a ver las experiencias que ha tenido la gente a este respecto. ¿Esta fue la primera vez que asististe a una audiencia? No, ya había acudido anteriormente. No, he asistido a varias audiencias de juicio oral penal. Antes de venir a una audiencia, ¿ya había escuchado de los juicios orales? Sí, he oído. Bueno, empezamos a escuchar de los juicios orales a partir de 2008, cuando entró la reforma. ¿Qué impresión le genera el hecho de que ahora los procesos penales son orales a diferencia de los procesos anteriores, que en su mayoría se llevaban a cabo de forma escrita? Pues para mí son mejor los orales. Creo que podría haber un poquito más de transparencia, así como las partes entenderían más sobre los procesos. Tengo entendido que anteriormente el sistema escrito se llevaba a cabo con puros tecnicismos jurídicos y ahora con la oralidad tienen que explicarles tanto a la víctima como al imputado respecto del proceso que están llevando. Ahorita tenemos gran ventaja como litigantes nosotros porque tenemos la presencia del juez, tenemos la presencia de la parte afectada y también tenemos al procesado que en un momento dado ve la claridad con la que se manejan los procesos. En su experiencia, ¿cree que los juicios orales le dan mayor transparencia en la impartición de justicia? Claro. ¿Por qué? Y yo me imagino porque ya está uno así como usted y yo, ¿verdad? Y nos estamos viendo, yo le estoy diciendo, usted me está contestando, no como los otros nomás puro papelito, ¿verdad? Para mí es mejor oral. Son orales y aparte son públicos, les da un poco más de seguridad a la gente. Claro que sí, le dan mayor transparencia porque, como le comenté hace ratito, el juez es el que lleva la audiencia y eso nos da una gran ventaja para poder ofrecer las pruebas y que el juez las conozca de viva voz, que conozca las partes y que pueda intervenir y poder tener una imagen más clara de los procesos y que las personas que intervienen en el proceso pues se queden conformes al momento de que el juez se entera de viva voz quiénes son las partes y qué es el delito que se está persiguiendo. Como vemos, las audiencias orales favorecen la transparencia, así como permiten que la gente conozca a los jueces y el criterio que adoptan en el caso concreto. Reportó para Tribunal a tu alcance a través de TV Uni, Jonathan Gutiérrez, camarógrafo Carlos Zúñiga. Hasta la próxima. Le damos las gracias a Jonathan por este sondeo que realizó. Ya vemos lo que la gente opina acerca de este nuevo sistema. Y si tienes dudas a este respecto, te invitamos a que nos contactes a través de las formas de contacto que están apareciendo en pantalla. Y bueno, también para seguir ampliando este tema, vamos a la entrevista que realizó Mariana Brandi al magistrado Ángel Mario García Guerra, titular de la 12ª Sala Penal. Vamos contigo, Mariana. Gracias, Antonio y Marcela.
Se encuentra con nosotros el magistrado Ángel Mario García Guerra, titular de la Sala 12ª Penal del Tribunal Superior de Justicia, a quien agradecemos su presencia. Y él, el día de hoy, nos hablará sobre los mitos y realidades de la oralidad penal. Magistrado, Nuevo León tiene más de 10 años con la oralidad. Sin embargo, la opinión pública, se siente que prevalece una opinión negativa respecto al nuevo sistema o a los denominados juicios orales. ¿Podría decirnos qué factores han provocado esta situación? Buenos días. Primero que todo, muchas gracias por invitarme y por considerar mi opinión para transmitirla en este programa. Fíjate que uno de los factores que ha desatado esa desinformación o esa creencia negativa sobre lo que es el nuevo modelo de justicia penal es precisamente limitarlo a un cambio de un sistema escrito a un sistema oral. Incluso entre el mismo foro de abogados se tiene esa falsa creencia, que transitamos de un modelo escrito a un modelo oral y que todo sigue igual, solamente se cambió esa formalidad, porque al final de cuentas la oralidad es solo una formalidad, cuando en realidad se está transformando de manera substancial la forma en que se hace justicia en materia penal en todo el país. Me refiero a un cambio substancial porque al final de cuentas lo que determina si una persona es inocente o es culpable de un delito son las pruebas que se desahoguen en un juicio. En el sistema tradicional, que es el que se le conoce como escrito, las pruebas las desahogaba generalmente el Ministerio Público ante él mismo, actuando como autoridad investigadora en una etapa que se le conocía como la averiguación previa o la investigación ministerial. En esta investigación el Ministerio Público actuaba como autoridad con ese carácter y con todas las facultades que le otorgaba tanto la Constitución como las leyes. Y esas pruebas que desahogaba el Ministerio Público, en muchos casos, por no decir que en la mayoría, con una persona detenida en flagrancia, esa investigación duraba 48 horas. Y las pruebas recabadas en esas 48 horas, generalmente, te puedo decir que en 8 de cada 10 casos, sustentaban una sentencia de condena. ¿Qué significa esto? Que en 48 horas se juzgaba y se condenaba a una persona. Hoy en día, en este nuevo modelo de justicia, se cambia radicalmente la manera en que se obtienen esas pruebas. Hoy en día, el Ministerio Público lo que hace en esas 48 horas o en un periodo más largo, dependiendo de cada caso en particular, es recabar datos de prueba, no pruebas como antes, datos de pruebas, es decir, datos de investigación como debió haber sido desde siempre, porque así lo contempla la Constitución desde 1917. Esos datos de prueba le van a servir solamente al Ministerio Público para decidir si va a ir o no a juicio, para decidir si va a solicitar que una persona sea o no vinculada a procesos, para decidir si va a pedir una medida cautelar en contra de una persona o no la va a pedir. Lo que realmente va a sustentar una sentencia de condena o una sentencia de absolución son las pruebas que se desahoguen mucho tiempo después ante un juez o un tribunal de jueces independientes del juez de control. Es decir, en conclusión, hoy en día, en este nuevo modelo de justicia, las pruebas que determinan si una persona es inocente o es culpable se desahogan en presencia de un juez. Antes las desahogaba de manera unilateral el Ministerio Público. Muy bien. Y bueno, sabemos que una de las principales quejas ciudadanas es que este nuevo sistema, supuestamente protege más los derechos de los imputados que de las víctimas. ¿Qué le diría usted a la ciudadanía respecto a este tema? Es una falacia, por el contrario, este nuevo modelo de justicia lleva un plano de igualdad a la víctima como al imputado o al acusado según sea la etapa procesal. Hoy en día, más que nunca antes en la historia de nuestro país, los derechos de la víctima están garantizados en la Constitución y en las leyes secundarias como el Código Nacional. Hay una ley general de víctimas, tanto federal como estatal. La percepción que tiene la sociedad no es del todo una mentira. Efectivamente existe esa percepción, pero te voy a decir por qué es. Porque estuvimos acostumbrados durante años a que si a una persona la detenían en flagrancia, como sucedía en la mayor parte de los casos, flagrancia quiere decir que te detienen en el momento que estás cometiendo el delito.
Si a una persona la detenían en flagrancia, esa persona era consignada ante un juez y se quedaba presa todo el tiempo que duraba el juicio. Y salía hasta que se terminaba el juicio. Si se le condenaba, se quedaba preso. Si se le dictaba una sentencia absolutoria, entonces salía libre. Hoy es exactamente al revés. Hoy está libre hasta que se demuestre si es inocente o culpable. Y eso es lo que cambió la percepción. Te invitamos a que no te despegues, vamos a que continúes con nuestra transmisión, vamos a un corte y enseguida estamos contigo. Te agradecemos porque continúes con nosotros en este tu programa Tribunal a tu alcance. Recordamos las formas de contacto a través de las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Bueno, y vamos a la segunda parte de la entrevista. Tenemos información bastante útil. Mariana Brandi continuó platicando este tema con el magistrado Ángel Mario García Guerra, titular de la 12ª Sala Penal. Así que vamos a verla. Gracias por continuar con nosotros y continuamos también con la entrevista del magistrado Ángel Mario García Guerra. Magistrado, conforme lo que nos acababa de decir, ¿usted considera que es un mito, que este nuevo sistema crea impunidad? Bueno, mira, no podemos decir que sea un mito la percepción social de impunidad. Es una realidad, la gente eso percibe, que este nuevo modelo de justicia provoca que haya impunidad y por lo tanto que se va a ver más delincuencia como resultado de eso, pero la verdad es que no es así. ¿Por qué se ha formado ese mito entre la gente, entre la sociedad en general? Porque estábamos acostumbrados durante años a que una persona la detenían, luego la consignaban con un juez y se quedaba preso todo el tiempo que duraba su juicio. Cuando terminaba el juicio le decían eres inocente o eres culpable. Bajo este modelo de justicia ya no existe la prisión preventiva como regla general, como antes. Ahora la prisión preventiva es una excepción para ciertos casos específicos, delitos específicos o circunstancias personales específicas del imputado. La regla general nos dice que todo aquel que enfrente un proceso penal va a estar libre. Por lo tanto, se le detiene ante el Ministerio Público y en 48 horas, que es lo que dura la investigación, preliminar, por supuesto, o inicial, esa persona va a estar detenida, pero a las 48 horas invariablemente va a salir. Entonces la gente, los vecinos, por ejemplo, si se trata de un ladrón, los vecinos a las 48 horas lo van a ver otra vez por ahí, que anda libre, y dicen, ya aquí en este modelo de justicia los liberan a los delincuentes. El hecho de que haya sido liberado no significa que quedó impune. Significa que el tiempo que dura el juicio para que se demuestre que él es inocente o culpable va a estar en libertad. Y esa es lo que ha provocado ese mito de que este modelo de justicia produce impunidad. No es cierto, no produce impunidad. Ahora, casos específicos como por ejemplo delitos como homicidio, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, delitos particulares que tienen un alto impacto social, esos sí se quedan presos, porque se le llama prisión preventiva oficiosa. Pero los delitos comunes y corrientes, que son la mayoría, la mayor parte de la queja de la ciudadanía es contra los delitos de robo. Particularmente ese es el que más afecta a la gente porque le afecta directamente en su patrimonio. Entonces ven que la persona que lo robó a los 2 días está libre y entonces ellos sienten que quedó impune. No quedó impune. Se va a seguir un proceso, él va a estar en libertad y si se demuestra que él fue culpable, entonces se le va a llevar a la cárcel, pero después del juicio, no antes del juicio, como era en el modelo anterior. Ahora, ¿qué pasa con un ladrón que reiteradamente comete conductas de robo? Pues en ese caso en particular, a él en lo personal, no como regla general, sino como excepción, a él se le puede tener preso precisamente porque es la segunda o la tercera vez que se le sorprende robando, aun cuando todavía no tenga una sentencia. Pero son casos particulares. Pero para esto se requiere que el Ministerio Público
de alguna forma le lleve al juez datos de investigación que le permitan al juez determinar que esa persona en particular es un peligro que esté suelto. Y a él, aunque sea por un solo robo, por el delito de robo, perdón, se le puede dejar preso. Muy bien, aclarado el punto. Y respecto a las reglas de este sistema, se menciona que nos llevan a un mejor mecanismo de acceso a la justicia. Sin embargo, ¿qué factores son los que dependen para que el resultado de un juicio sea una sentencia justa, que sea de calidad? Hay factores muy importantes que creo que estamos de alguna manera haciendo a un lado o no le estamos dando la importancia que tiene. El primero es la participación que tiene el policía, que puede ser municipal o estatal, o el primer interviniente, porque puede ser que no sea policía el que intervenga de inicio cuando se comete un delito. Es muy importante que se invierta en capacitación a los policías. Sí se está haciendo, pero no se está haciendo lo suficiente. Seguimos teniendo problema con ese rubro y es un foco de alerta al que tenemos que voltear a ver y sobre todo prestarle atención. Es indispensable que el policía se capacite. Desde mi punto de vista personal, no creo que el policía tenga que ser un profesionista graduado de una universidad para que pueda hacer su trabajo correctamente. Ni se necesita de estudios especializados. Lo que se necesita es un cambio de hábito del policía y sobre todo que sean personas que tengan una verdadera actitud de servicio a la comunidad, que tengan claros cuál es su función como policía y más que sean graduados de una universidad, que sean personas de bien y que reciban la capacitación técnica que ocupan. Pero no es una capacitación de 5 años de una universidad, es una capacitación tal vez de semanas o pudiéramos hablar de meses en ciertos casos o para cierta clasificación de policías. Pero eso está fallando y eso provoca que no tengamos una sentencia justa. Otro factor son los que intervienen en los juicios, fiscales, o sea, agentes del Ministerio Público y defensores, ya sea defensores públicos o defensores particulares. También ahí tenemos un área de oportunidad. Tenemos una deficiencia en capacitación porque para todos esto es nuevo. Para todo México es un modelo de justicia nuevo. E insisto en lo que te comentaba al principio, no cambiamos de un modelo escrito a un modelo oral. Si así fuera, pues no requeríamos tanta capacitación. Cambiamos la esencia del modelo de justicia. La manera en que se imparte la justicia se cambió radicalmente. Y esto nos lleva a la obligación a todos los participantes a capacitarnos. Pero otra cosa muy importante, este modelo descansa en la buena fe de las partes. ¿A quiénes me refiero? Al defensor, al Ministerio Público, pero también a la buena fe de la autoridad. Es un modelo anglosajón que tiene sus raíces en el derecho anglosajón y que de alguna manera nos lo trajimos a un sistema que era romanista, como el de México y la mayor parte de los estados de Latinoamérica, y tenemos que ajustarlo a nuestra realidad cultural. Pero uno de los cambios importantes es entender que para que el modelo funcione necesitamos actuar de buena fe abogados, fiscales y jueces. Muy bien, pues ¿qué les parece si antes de continuar con esta importante entrevista y muy interesante, vamos a un corte y volvemos? Les agradecemos que continúen sintonizándonos. Les recordamos también las redes sociales que aparecen en pantalla. Y bueno, Antonio, está muy interesante esta entrevista que está realizando Mariana al magistrado Ángel Mario. Así que vamos a la tercera parte de esta entrevista. Vamos a ver qué más nos va a contar el magistrado acerca de este tema. Agradecemos permanezcan con nosotros y también agradezco al magistrado que se encuentra con nosotros y nos haya dado de su tiempo. Magistrado, si el descontento social creciera respecto al nuevo sistema penal acusatorio, ¿usted considera que podrían dar marcha atrás? No, definitivamente que no. El descontento de la gente es por falta de información y
como te decía hace rato, porque vivimos en un modelo totalmente distinto durante años. Tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad, que además es positiva para todos en general. Pero no podemos dar marcha atrás porque este modelo de justicia tiene principios que son acordes a los tratados internacionales. Y nuestra Constitución Federal establece que los tratados internacionales tienen el mismo rango de importancia, jerárquicamente hablando, que la Constitución. Así que hacer una reforma constitucional que nos regresara a un sistema donde el Ministerio Público se convertía en juez y parte, o incluso el propio juez era juez y parte, no hay manera de hacerlo, porque estaríamos violando reglas internacionales y podríamos incluso ser acreedores a sanciones simplemente de principio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces no hay manera de dar marcha atrás y yo dudo que los diputados federales o los senadores tomaran esa decisión por alguna presión mediática. Y si se hiciera, jurídicamente tendría que revertirse eso. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿podría mencionarnos 3 ventajas sobre el nuevo sistema al anterior? Hay muchas ventajas, pero te voy a mencionar algunos que creo que son los más importantes. El cumplimiento a cabalidad del principio de presunción de inocencia. Tenemos, así es el ser humano, tenemos 2 formas de ver la justicia. Tenemos la justicia que queremos para los demás y la justicia que queremos para nosotros en lo personal. Para los demás queremos una justicia que si es un delincuente lo metan a la cárcel y ya no salga. Pero si fuera a mí al que me están acusando de un delito y sé que soy inocente, no quiero que me lleven a la cárcel, o si es un familiar mío. Bueno, este modelo de justicia garantiza cabalidad del principio de presunción de inocencia. Y eso se refleja en el hecho de que las personas no van a ir a la cárcel hasta que no se agote un juicio en donde plenamente se demuestre que son culpables. Esa es una ventaja. Otra ventaja que tiene este nuevo modelo de justicia, la igualdad real, completamente real, de los derechos de la víctima y del imputado. Hay tareas por hacer, es cierto, hay cosas por mejorar, es cierto. Todo proceso humano siempre es susceptible de perfeccionarse, pero al día de hoy este modelo garantiza muy por encima del anterior la igualdad entre el imputado con la víctima. Esa es otra ventaja. Otra de las ventajas es que todo lo que suceda en el juicio se hace en presencia de un juez y de las partes, en una audiencia pública, en lugares que son acordes a una publicidad, porque la publicidad existe desde siempre. Sin embargo, hoy en día los juicios se llevan en audiencias físicamente preparadas para que pueda estar el público y además todo queda grabado en video. Y está presente el defensor y está presente el que está defendiendo. Está presente la víctima y está presente el abogado de la víctima, además del Ministerio Público. Todos están viendo y oyendo lo que está sucediendo en un juicio. Además, otra ventaja es que toda la investigación que hace el Ministerio Público en la fase inicial o en la fase complementaria es revisada por un juez de control. Y así se llama, juez de control. Entonces, esos son nada más 3 o 4 de las muchas ventajas que tiene este modelo de justicia. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos mucho la información que haya disipado las dudas que tiene la ciudadanía y pues no me queda más que de nuevamente agradecerles su presencia con nosotros. ¿Y qué les parece si volvemos al estudio con Antonio y Marcela? Le agradecemos a Mariana Brandi y al magistrado Ángel Mario García Guerra por permitirnos hacer esta entrevista, pero sobre todo agradecemos a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Soy Marcela Chávez. Antonio Gutiérrez y nos esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.